Muy Bueno, bien, acá estamos con Luis Fernández, de 84 años de edad, nuestro amigo de hace muchos años. Y vamos a empezar hablando justamente de la presencia portuguesa en esta zona, portuguesa y brasilera. Fernández, sí, ahí está, Fernández. Mi arrancamos. abuelo era primo del fundador del pueblo Vergara, que yo siempre digo que tenía que llamarse pueblo Fernández, Seguro. porque mi abuelo era Fernández y el fundador de Vergara es Juan Fernández, José, José Fernández Vergara. sí. Por lo tanto, yo siempre reclamo de que tenía que llamarse Pueblo Fernández y no Pueblo Vergara. Y siempre me lo dan vuelta que los apellidos, como Sí, en Brasil, son sí, al revés, son el al de la revés. madre primero, y era por eso el tema. Así que, Así que los Fernández ancestros tuyos eran brasileros sí, también. sí, sí, Ni sí. que No, hablar. no pude, no grabé ni escribí Sí. lo que me decía doña Justina, mi tía, que se acordaba siempre del nombre del pueblo donde ellos vinieron, donde vino mi abuelo Sí, sí, sí. de Brasil. No es un nombre común y corriente de una ciudad ni un pueblo importante, pero es un lugar de Brasil donde yo no me acuerdo cómo se llamaba. Pero eran de aquí cerca, ¿no? Y los Fernández, los rancheros que había en la Rosal 33, Sí, los Vergara Fernández, Fernández Vergara, sí, sí. eran descendientes de una rama de estos viejos que vinieron de Brasil. Ah, por ejemplo, vos me hablás del Nene Fernández. Claro, el Pata, Sí, sí, seguro. y Juan era uno y el otro que eran los dos rancheros que habían en la Rosal. Eran parientes de Fernández Vergara. Y parientes Ah, bueno, parientes nuestros. Sí, sí. bueno, Así que ahora, viene por el lado de Portugal, Brasil y no de España. ahí está. Sí, porque en esta zona había Fernández españoles, Gallego Fernández Sí, y Fernández brasilero. sí, sí. Justamente está buena la aclaración. Ahí está. Contame de don Prudencio Cuenca. Bueno, Como- don Prudencio Cuenca era un viejito que vivía en una choza. Era una choza, no era un rancho, contra el suelo, que yo cuando aparecí en el Arrozal en el año 39, el viejito ese ya estaba. Recibía una pensión por como se dice, sus servicios prestados en las revoluciones de aquellas épocas, del 97 y 2004. Mm, Y él vivía en esa choza, pero sufría muchísimo de asma. Se trataba con las famosas pastillas Balda, que me dicen que todavía existen, y, y yo me mandaba mi tío a esa choza a ver si estaba vivo todavía, porque había épocas en que le venía esos ataques de asma y el viejo parecía que se iba. Bueno, iba yo, estaba con vida, volvía a la casa de mi tío Julián y ahí le llevaba una botella de medio litro con café con leche y una galleta. Y cuando él se mejoraba un poco, él salía a caminar, que quedaba, en la actualidad te puedo decir que quedaría, yo sé, una cuadra y media más o menos de, de la casa y el boy de Julián, mi tío. Y a veces se sentaba y ahí me hizo la historia, nos hizo a Leonel Borba, un empleado de mi tío, del almacén, y a mí, que era un gurizote, de su actuación en esas revoluciones. Y de ahí vino lo que te comentaba la otra vez, sí, que él sí. nos contaba que era integrante del ejército de los lamas y que era el degollador oficial. Que él no los ataba ni nada de eso. A él ya cuando le daban la orden los superiores tenía que ir a pasar a degüello tantos eh, como prisioneros del otro bando. Decime una cosa, ¿y nunca encontraste en ese hombre que, vamos a decir, como que le pesara la conciencia, que al contar eso lo contaba naturalmente, ¿no? Naturalmente, Naturalmente. sí, sí, Sí. sí. Se ve que, Era asimilarse a esos tiempos bárbaros, ¿no? claro, claro, que a mí al principio me costó creer la primera vez que tuve oportunidad de charlar. Claro, yo era un chiquilín, pero me producía algo raro aquello. Y otro día que tuvimos oportunidad con este mismo amigo
de charlar de vuelta, nos volvió, pero textualmente toda la historia que te estoy diciendo. Eso. Así que él debe haber sido de los que desembarcó con Lamas, por ejemplo, cuando la revolución. Digo, nunca se supo de dónde venía Cuenca. Ah, no, yo de eso no sé de dónde. Eso Sí. lo oí por boca de él Sí, cuando sí, nos sí. contaba de que él había integrado una vuelta de lesiones, o sea que empezaba a hablar de Blanco y Colorado y le preguntaba, entonces digo, no, yo integré el ejército de los lamas. Claro, claro. Así nos decía, de los lamas. De los Lamas. Claro. No sé cuál de ellos era. Así que vivían total indigencia. Sí, 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 incluso te digo, fíjate que mi tío que era recontra colorado, Sí. a mí me mandaba asistir como gurí de mandado a ese viejito que había degollado a los colorados. Sí. Para que veas qué distinta personalidad que tenía ese tío mío con respecto a otra gente de que había odio. Oh. No, él a ese, e incluso, ya te digo, se le alimentaba a ese señor. Sí, sí. Trataron de, Bueno, trataba de socorrer. y lo que te puedo decir es que cuando ese hombre falleció, ahí en La Rosal, se hizo en la carpintería de La Rosal, se hizo el cajón ahí con no sé qué tipo de tablas y se le trajo a Vergara para enterrar. Para sepultarlo. Ujú. Quiere decir que ese hombre está sepultado en el cementerio. Sí, tiene que estar. Y más o menos eso que me estás hablando era del año 39. No, más adelante. Más Sí, adelante. sí. Yo aparecía ya En el 39. con 6 años, nos fuimos cuando murió mi abuelo, don Marcelino Fernández, que ya te comenté el parentesco que tenía con Sí. estos otros, y entonces ahí como quedaron las hermanas de mi tío solas acá en Vergara, y él tenía el almacén allá en La Rosal, nos fuimos todos para allá. Ahí aparecí yo en La Rosal. No te puedo precisar los años en que yo tuve ese contacto así, de primera mano con ese hombre, pero sería el 40, yo qué sé. Ahí está. Bueno, otra cosa que te iba a preguntar para gente que nos va a ver en el Facebook, gente que nos va a ver en YouTube, que vivió en el Arrozal 33. A ver, Situame dónde era el ranchito, La choza. la chocita de bueno, Cuenca. mira, entre el boliche de Julián, Sí, que él había hecho un nuevo salón de ladrillo, de material, todo. sí, que hasta ahora existe. Bueno, ahí está. Y donde anteriormente existió la cantina y después era el almacén del Negro Díaz, que se le decía. Bueno, casi ahí a pocos metros de la casa del Negro Díaz, o sea, yendo de lo de Julián hacia lo del Negro Díaz, la choza esa quedaba a la izquierda, antes de llegar a esa casa grande que era el comercio del Negro Díaz, que había sido la primer cantina que tuvo la Rosal 33. Y por ahí vivía uno que le decían el Colacho. Y claro que sí, pero cómo no, don Colacho, un negro puro, bien negro, pero que era un hombre alto, domador, como dicen, de abajo y de arriba, Sí, de los caballos, sí, que yo al principio, primero no entendía mucho, porque yo de campo no sabía nada, pero todo un señor. Dice Tanto- que andaba descalzo siempre. Sí. Un señor. Y decían, caballo que doma Colacho no voltea al corredor cuando preparaba caballos de carrera. Él no los preparaba, él avanzaba los caballos. Sí, Nunca sí. tuvo caballo de carrera, nada por el estilo. Ni los carreristas le traían caballos para preparar para carreras. No, él era un auténtico domador de animales. Colacho dice que fue de los hijos de los de- caballerizos de cuando tuvieron los frisones. Claro. Eso en el Rosal 33, la época guerra, posguerra, la guerra mundial, Sí. que los combustibles, no había casi combustible. El Rosal 33 trajo de Argentina un montón de caballos frisones con los cuales manipulaban las chalanas, con lo que se sacaba el arroz de las chacras. En la época que el arroz se cosechaba, se cortaba a hoz, y en esas chalanas se le llamaba. Ahí con esos caballos fueron
fueron paliando la falta de combustible. Entonces, Colacho, ahora que tú me decís, sí, él era de los que manipulaba a esos animales. Que vino una peste tremenda que empezó a matar todos los caballos y lo llevaban con un Caterpillar, el único que había en la Rosal 33, lo llevaban de arrastro donde morían los caballos a tirarlos a unas pocas cuadras de ahí, y ahí ya quedaban. Cuando soplaba viento de ese lado, venía para todo el pueblo, que era insoportable oler carne podrida. Entonces inventaron de prenderle fuego, los rociaban con gasoil o full oil, no sé qué era, y entonces cambiaba el olor, pero el efecto era el mismo, impresionante. ¿Y para qué lado más o menos lo llevaban? Que se pudiera ubicar. ¿Vos te acordás de la portera del 8? Me acuerdo. Bueno, no. de lo de Julián se iba hasta la portera del 8 y de ahí quedaría, y ahora con las medidas que se usan ahora serían 2 cuadras. O sea que estaba cerquito el pueblo. Era lo que te iba a decir. Claro, Era claro, lo que te iba a decir. claro. Y Claro. nosotros que estábamos en la orilla del pueblo de ese lado, sí. captábamos todo ese olor tremendo. Perfecto, así que el tema Cuenca lo único que sabés es eso, esa Lo único, parte. lo único. Y que usaba una barba larga. Usaba barba, sí, digo, él. Claro, sí, ahora Sí. que tú me decís, Sí. sí, porque, claro. Sí, te digo, por la indigencia que Sí, vivía. sí, me total, decía. total, sí, Una sí, sí, indigencia es total. cierto. Sí, claro, y vestido pobremente, Pobremente, también con lo que le sí. daba a la gente. Total Claro. indigencia, sí. Totalmente. Bueno, muy bien.